Un rey adolescente apenas puede mantenerse erguido. Sus manos están entumecidas por la enfermedad. La sensibilidad se le va año tras año, y aún así decide salir a caballo, con sus guantes de montar recortados en los dedos para poder sentir las riendas. Su enemigo ha entrado con un ejército tan grande que los narradores posteriores lo convertirán en un solo número limpio, pero la historia real no cabe en números limpios. La pregunta no es cómo 500 vencieron a 26.000. La pregunta es, ¿qué es más peligroso? ¿Un enemigo afuera o volverse complaciente cuando ya está adentro? 1177. El reino de Jerusalén, desde Ascalón, Askelon, hasta la carretera al norte hacia Ramla. La costa huele a sal y cuerda mojada. Dentro de las murallas de Ascalón, el aire trae otro olor. Brea caliente, cuero aceitado, sudor de hombres que han dormido demasiado tiempo con la armadura puesta. Balduino IV sigue siendo un adolescente. Sigue siendo rey por herencia y por pura necesidad política, y su cuerpo ya está escribiendo su propio veredicto. Sus asistentes aprietan correas y ajustan la malla con un cuidado casi supersticioso, como si tocaran un moretón que no se atreven a nombrar en voz alta, y vuelven una y otra vez a ese guante recortado, como si ahí pudiera esconderse el control. La versión oficial, más tarde, subrayará santidad, reliquias y providencia. La realidad empieza con logística. La fuerza del reino no está concentrada en un único ejército brillante. Está estirada a través de distancias, obligaciones y prioridades rivales. En 1177 muchas fuerzas cruzadas están ocupadas lejos, en expediciones y operaciones en el norte, y es en el sur donde se acumula la presión. Saladino no necesita ganar una batalla perfecta para amenazar Jerusalén. Le basta con entrar, sembrar pánico, sacar a los defensores de posición y mantenerlos reaccionando. Por lo tanto, la primera verdad de esta historia es pequeña y nada glamorosa. Un reino con poca defensa es más vulnerable exactamente en el momento en que quiere parecer fuerte. Saladino invade desde el sur, no como una ola mítica ni como un bloque ordenado de infantería, sino como una fuerza diseñada para moverse, saquear, intimidar y acumular impulso. Los exploradores traen mensajes que caen como monedas frías en la palma, pesados, innegables. Las aldeas quedan expuestas. Caminos que la semana pasada parecían rutinarios ahora se sienten como trampas. El propio mapa se vuelve un arma. Balduino se mueve hacia Ascalón con apenas unos pocos caballeros. Las crónicas mencionan cifras como 375, pero los números en los relatos medievales son resbaladizos. Algunas fuentes comprimen, exageran o moralizan. Lo que se mantiene, sin embargo, es la forma del peligro. En campo abierto está drásticamente superado. Al rey lo colocan adelante, cerca de la amenaza del sur, y lo bastante cerca como para que puedan encerrarlo. Un rey con una escolta pequeña suena a símbolo, y también es una vulnerabilidad por la que puedes atravesar una lanza. Dentro de Ascalón no hay discursos cinematográficos. Está el chirrido de las sillas de montar en patios estrechos. Oraciones susurradas que no suenan triunfales, suenan prácticas. El labio agrietado de un mensajero, polvo pegado al sudor, intentando hablar a través del agotamiento. Más allá de las murallas, la tierra se abre en rutas hacia el norte, hacia el corazón del reino, y cualquier ruta puede convertirse en un corredor de desastre si Balduino queda atrapado aquí. Aquí es donde la historia se afila. Balduino entiende que si se queda clavado y espera, el camino a Jerusalén queda abierto. La capital no se defiende con magia, se defiende con tiempo y con concentración de fuerzas, y eso es precisamente lo que no tiene. Por lo tanto, el punto de no retorno no es un voto heroico, es una decisión tomada bajo presión. Ordena levas de emergencia, un arriervan, y convoca a los caballeros templarios desde Gaza. Ahí gira todo. Las levas de emergencia significan sacar hombres de granjas, caminos, ciudades, arrancarlos de cualquier rutina frágil que todavía mantenga unido al reino. Significa pedir favores, exigir obediencia, arriesgar resentimiento y admitir la verdad. Una escolta real pequeña no es un ejército. Los templarios importan aquí no como leyenda,
sino como una unidad capaz de moverse rápido con disciplina mientras los demás están dispersos. Gaza está lo bastante cerca para importar y lo bastante lejos como para que el tiempo se convierta en su propio campo de batalla. Si los llamas tarde, estás solo. Si los llamas pronto, revelas tu desesperación. Por lo tanto, el plan de Balduino no es pelear contra todo el ejército, es escapar de la trampa, enlazar fuerzas rápido y golpear antes de que la invasión se convierta en una ocupación organizada. Ahí es donde los números famosos empiezan a engañar al espectador. 500 contra 26.000 funciona como titular, pero oculta las condiciones que vuelven posible una victoria en inferioridad numérica. Los grandes ejércitos medievales son poderosos y también están hambrientos, son impulsivos, se desgastan, se dispersan. Una fuerza invasora que cree que la campaña ya está ganada se desparrama para saquear y reunir suministros. La disciplina se afloja, los exploradores se relajan, los hombres se deslizan hacia el botín y la comodidad. No es un defecto moral, es un patrón. Y aquí la narración debe admitir otra verdad en voz alta. Las fuentes medievales ofrecen pocos detalles tácticos, e incluso el lugar Montgisard se discute. Las crónicas nombran Mons Gisardi, a menudo cerca de la región de Ramla, pero el punto exacto de contacto sigue siendo disputado por lectores posteriores y reconstrucciones modernas. Quien te diga que ve el campo de batalla como si fuera una toma de dron, está vendiendo una certeza que no posee. Por lo tanto, la narración tiene que vivir en lo sólido, la situación, los riesgos, la secuencia de presión y la ventana estrecha creada por un enemigo disperso. El ejército de Saladino se dispersa para saquear. Ramla, Lidda y otros lugares aparecen como moretones sobre el mapa. El humo no se levanta desde un solo punto, se levanta desde varios. Y cada columna también es un mensaje. Podemos llegar donde queremos. La gente huye con bultos de tela y vasijas de barro. El peso de sobrevivir ralentiza a todos. Los caminos se atascan. Los rumores corren más rápido que los caballos. Dentro de ese caos, la posición de Balduino se vuelve intolerable. Si se retira a Jerusalén ahora, lleva el pánico con él. Si se queda en Ascalón esperando, corre el riesgo de quedar sellado dentro mientras el enemigo pasa a su alrededor, como agua alrededor de una roca. Por lo tanto, elige moverse. El rey monta. El metal está frío donde toca la piel. Las correas de cuero crujen bajo tensión. Alguien le entrega un yelmo, pero él no parece una figura conquistadora. Parece un muchacho empujado a la adultez demasiado pronto, sostenido por el deber y el terror silencioso de lo que pasa si falla. Y en primer plano, otra vez, el guante recortado apretando las riendas, buscando sensación donde la enfermedad roba contacto. Aquí es donde a la narrativa del milagro le gusta empezar. La realidad más escalofriante es más simple. Una fuerza pequeña solo puede ganar si golpea a una fuerza grande justo en el instante en que esa fuerza grande no está unida. Ese momento es raro, breve, y lo es todo. Por lo tanto, el hambre del público debería cerrarse alrededor de una sola pregunta mientras Balduino cabalga. Si el enemigo cree que ya estás acabado, ¿cuánto peligro crea su confianza? El relato oficial más tarde describirá una victoria sagrada en el día de un santo, pero antes de que se alce cualquier reliquia y antes de que un cronista escriba un final limpio, solo existe una carretera peligrosa hacia el norte, un rey que no puede permitirse quedar atrapado, y un ejército invasor que ya ha entrado en la casa del reino y ha empezado a tomar lo que quiere. La defensa del reino no es un muro, es una carrera de piezas móviles. Funciona solo si llegan a tiempo. Jinetes llevan la convocatoria de Balduino por caminos polvorientos, y aquí el polvo no es paisaje, es retraso. Un sello sobre pergamino no vale nada si el hombre que lo sostiene se pierde en el vado equivocado. Cada hora que el mensaje sobrevive, aumenta la probabilidad de que Jerusalén sobreviva. Por lo tanto, la historia gira de la debilidad del rey a los reflejos del reino. ¿A quién puedes poner en movimiento antes de que el invasor convierta el saqueo en asedio? En el corredor del sur, la gente aprende la guerra por el olor
antes que por la vista. El humo se arrastra abajo sobre los campos, los establos se vacían, aros de hierro y correas tintinean mientras alguien carga lo que puede llevar. Un cuchillo de granjero se ve absurdo contra un saqueador montado, y aún así, ese cuchillo es el pánico intentando volverse defensa. El arrier van, la leva de emergencia, suena noble en los escritos posteriores. En la práctica es brutalmente simple. Ven ya, ven armado, ven asustado. Los hombres llegan con equipo desigual, malla vieja remendada con alambre, escudos colgados en paredes durante años, y el simple hecho de llegar convierte el miedo disperso en una forma que puede resistir. Por lo tanto, la apuesta de Balduino empieza a pesar, incluso mientras su propia posición sigue siendo frágil. La versión oficial ama los números limpios, tan pocos, tantos, pero esos números son lo último en lo que un comandante puede confiar en tiempo real. Un explorador informa, una hueste enorme. Enorme significa cosas distintas según quien cuente y desde qué distancia. Un cronista más tarde puede escribir 26.000, porque suena total. El Consejo del Rey trabaja con señales, amplitud de nubes de polvo, frecuencia de partidas de saqueo, velocidad con que las aldeas se quedan en silencio. Por lo tanto, Balduino no necesita un conteo exacto para entender el problema real. Saladino ya ha entrado en la casa del reino y se mueve dentro con libertad. El ejército de Saladino se dispersa para saquear porque eso hacen los ejércitos grandes cuando se sienten seguros. Caballos abrevan donde se puede, se llenan fardos. Los hombres se deslizan hacia objetivos blandos. La disciplina se afloja, la observación se vuelve casual. Casual es como mueren las campañas grandes. Por lo tanto, la victoria que rompe la lógica se siembra aquí, en algo nada romántico, la dispersión. Y entonces aparece el primer microinstante que no cabe en el resumen. A unas leguas de un cruce de caminos, un refugiado jura que el rey ya cayó. Lo oyó de un hombre de Ramla, y la frase corre como fuego malo. Algunos campesinos se quedan, otros huyen hacia el norte, y un mensajero casi gira por la ruta equivocada para evitar la carretera del rey. Al mismo tiempo, desde una loma baja, los exploradores ven lo real, una partida de saqueo, pequeña, sin estandarte, moviéndose como un cuchillo suelto entre los olivares. No es el ejército principal, pero basta para cerrar una garganta. Balduino sale de Ascalón con una urgencia que vuelve cada sonido más agudo. Metal contra metal. Una correa se aprieta hasta chillar. Un caballo resopla mientras colocan el bocado. Ayudan al rey a montarse con manos que evitan la aspereza. Ninguna gentileza cambia lo que todos saben. Si la ruptura falla, el rey no pierde más que una batalla. Pierde a un rey a cielo abierto. Legitimidad ante todos, un centro de gravedad. Y en primer plano, otra vez, el detalle, firma, el guante recortado apretando las riendas, buscando sensación donde la enfermedad roba control. Por lo tanto, ya no queda una opción segura, solo una peligrosa que podría funcionar. Aquí es donde los relatos se vuelven tentadores y delgados. Las fuentes medievales no dan diagramas tácticos modernos, no te dicen con certeza qué loma sostuvo qué unidad, ni cuántos minutos pasaron entre el avistamiento y el impacto. Ofrecen formas, énfasis, conclusiones morales, rara vez el detalle granular que un espectador moderno espera. Por lo tanto, el guión tiene que vivir en lo sólido sin fingir certeza. Lo claro es que la supervivencia de Balduino depende de escapar de Ascalón antes de que Saladino cierre la puerta. Lo probable es que la propia confianza de Saladino deje esa puerta medio abierta por un rato. En Gaza, los templarios reciben la convocatoria. El momento no es cinematográfico, pero es decisivo. Un mensajero llega con los labios agrietados y la postura rota por la silla, el sello de cera hundido con fuerza en la orden doblada. Un comandante lee sin florituras. El cuero cruje cuando los hombres cambian el peso. Un par de frases, bajas, cortas, prácticas. Incluso las tropas de élite están limitadas por distancia y tiempo. Por lo tanto, la pregunta se vuelve simple y brutal. ¿Puede Balduino llegar a ellos? ¿O pueden ellos llegar a él antes de que la hueste invasora entienda que el rey se está moviendo? Fuera de las murallas,
La tierra es ancha y plana en partes, rota por lomas bajas y manchas de matorral. Esa apertura parece libertad y también exposición. Un grupo pequeño a caballo puede verse desde lejos. Una estela de polvo es un anuncio. Un giro equivocado puede arrojarlos justo encima de una partida de saqueo que no necesita órdenes para matar, pero la misma apertura que los expone también les da velocidad. Por lo tanto, el plan de Balduino se vuelve un movimiento de bisturí, rápido, directo, apuntado al instante previo a que las fuerzas dispersas de Saladino puedan recomponerse de golpe. El campamento de Saladino, donde quiera que esté exactamente su centro ese día, funciona con confianza. Esa confianza no es estupidez, es una conclusión racional basada en la información que él cree tener. Las fuerzas cruzadas están atadas en el norte, Balduino está contenido, el campo pertenece al invasor. Los hombres enviados a saquear esperan volver con botín, no volver a una formación de emergencia. La guerra castiga conclusiones racionales cuando se construyen sobre una sola suposición equivocada. Por lo tanto, el suspense real no es ¿pueden 500 vencer a 26.000? Sino ¿puede un rey que parece derrotado mantener al invasor actuando como si la pelea ya hubiera terminado? Algunas crónicas más tarde hablan como si Saladino marchara ese día con una sola intención: tomar Jerusalén. Pero las campañas suelen ser más desordenadas. Una invasión puede empezar como presión, saqueo y posicionamiento, y volverse amenaza directa solo cuando la defensa se derrumba. Jerusalén se vuelve el premio cuando los defensores dejan de moverse. Por lo tanto, la ruptura de Balduino apunta a una sola cosa: impedir el minuto en que la ciudad se convierta simplemente en el siguiente paso. Los reportes ondulan por los caminos. Una fuerza real está fuera. El rey no está esperando. Algo está pasando. Algunos llegan torcidos, mal oídos, mal repetidos, y aún así son veneno para un ejército disperso. Las partidas de saqueo no están diseñadas para inteligencia cuidadosa, están diseñadas para agarrar y volver. Ven polvo, oyen rumores, y los interpretan a través del lente de la victoria. Por lo tanto, cuando Balduino se mueve, enfermo, superado en número, corriendo contra el tiempo, no apuesta por fuerza, apuesta por una ilusión, que la victoria ya ocurrió. Necesita que Saladino siga disperso un poco más, necesita que el centro invasor retrase la formación, necesita una hora de error enemigo, no un día de suerte, porque si en la próxima hora la hueste entiende que el rey está fuera, la puerta se cierra y todo muere. La ruptura no es una marcha, es un sprint, un paisaje que ayer era neutral, hoy es un tablero con dientes. El polvo se pega al sudor, el cuero raspa carne viva en el borde de la silla, los aros de hierro golpean con ritmo al paso del caballo. Balduino cabalga en el centro porque un rey debe ser visible, y aquí visibilidad significa vulnerabilidad. Por lo tanto, cada milla hacia el norte es una apuesta. Llegar al enlace antes de que el invasor entienda que el rey atrapado ya no está atrapado. La dispersión de Saladino convierte el sur en un laberinto de amenazas pequeñas. Ramla y Leida son nombres reales con caminos reales y también símbolos, prueba de que el enemigo ya opera dentro del reino. El saqueo alimenta a hombres y caballos. El saqueo también habla. Le dice al campo que resistir ya es tarde. Por lo tanto, el movimiento de Balduino es un bisturí, no una defensa amplia, no una respuesta lenta, sino un corte rápido en el instante en que el cuerpo del enemigo está descoordinado. La columna mantiene disciplina cerrada porque separarse invita al desastre. Cascos golpeando tierra dura, un resoplido con sabor a polvo, un guantelete apretando las riendas hasta marcar el cuero. Y en el centro, el detalle que no es metáfora, el guante recortado buscando sensación, donde la enfermedad roba contacto. Nadie lo comenta, lo compensan. Decirlo en voz alta lo vuelve político. No puede quedarse, así que se compromete con la velocidad. Entonces sucede el roce que vuelve irreversible el sprint. A media mañana, la vanguardia sube una loma baja y ve una cosa que no debería estar ahí. Una partida de saqueo. 6, quizá 8, jinetes,
sin estandarte, moviéndose entre olivos y muros de piedra como si el mundo ya les perteneciera. No es el ejército principal, es peor, es una cerradura improvisada en el lugar exacto. El primer impulso es girar hacia el este y rodear, pero el este es terreno abierto. Una estela de polvo los delata durante leguas. El segundo impulso es detenerse, esperar, mandar un mensajero, y eso sería morir sin pelear. Atrapados por decisión propia, Balduino alza la mano, no como gesto heroico, sino como orden breve. La columna se pega al terreno, baja hacia una hondonada seca, un cauce viejo donde el polvo no se levanta tanto. Un jinete roza una piedra, el caballo tropieza, la cincha chilla como si fuera a romperse. Dos hombres lo agarran en movimiento, dedos duros, sin parar. Un segundo más y el caballo cae. Un segundo más y el ruido los delata. Un segundo más y la partida de saqueo mira hacia la hondonada y la historia cambia de palabra, de ruptura a captura. Pasan, no por millas, por segundos. Por lo tanto, incluso el cuerpo del rey se vuelve parte del reloj. El control que falta en las manos se paga con tiempo. Y aquí el tiempo es carne. En Gaza, los templarios también se mueven. No son una máquina perfecta, son hombres que deben reunirse, montar, ajustar cinchas, reemplazar una correa que decide fallar cuando no debería. Un comandante escanea un horizonte que no ofrece certezas, solo luz y distancia. Se mueven como si la columna vertebral del reino fuera una sola carretera, y esa carretera se estuviera estrechando. La confianza de Saladino es el tercer actor. 1900 tiene razones para creer que Balduino ya no amenaza. Fuerzas cruzadas atadas en el norte, rey joven y enfermo, frontera sur abierta. Sus partidas dispersas oyen rumores contradictorios y los filtran a través del lente de la victoria. En una hueste dispersa, esas contradicciones no se resuelven rápido, flotan. Por lo tanto, el suspense no es fuerza, es inteligencia. ¿Quién se entera primero de que el rey ya no está contenido? Cuando Balduino por fin enlaza con los templarios y con cualquier leva de emergencia que logra converger, el encuentro no es desfile, es un choque seco de hombres cansados que no dejan de mirar el horizonte. Un gesto marca dirección, un conteo rápido, yelmos, caballos, estandartes, más estimación que certeza. Lo que se volverá leyenda, en el momento todavía es un paquete frágil de velocidad y nervio. Ahora el cálculo se invierte. Una fuerza pequeña muere si golpea un puño ya cerrado. Un ejército disperso parece inmenso, pero golpea con dedos, llegando en tiempos distintos. Por lo tanto, todo depende de golpear el centro antes de que los dedos se cierren. La columna avanza por rutas que mantienen opciones abiertas. La velocidad es el argumento, el riesgo también. Correr demasiado rápido puede desordenarte por dentro, y ahí está la grieta. No se mide en millas, se mide en minutos, y alguien, en el campamento de Saladino, está a punto de enterarse. Jerusalén no es un mito, es un mapa con puertas. Para los hombres que cabalgan hacia el norte, no es una idea sagrada flotando en el aire. Es una dirección atravesada por caminos que no se defienden con magia. La invasión ya demostró que esos caminos se pueden penetrar y explotar. El peligro profundo es simple. Si el saqueo se vuelve formación, Jerusalén se vuelve el siguiente paso práctico. Por lo tanto, el campo de batalla cambia de significado. La fuerza de Balduino, todavía pequeña para cualquier medida razonable, carga el peso de la credibilidad del reino. La malla se desplaza sobre los hombros al ritmo de los cascos. Una correa chirría bajo tensión. El polvo se pega en las comisuras de los ojos hasta que las lágrimas abren surcos limpios por mejillas sucias. El rey mantiene la postura, pero los hombres cerca de él leen señales pequeñas, un agarre demasiado firme, un balanceo mínimo, un brazo rígido un instante de más, y en primer plano, otra vez, el detalle que no se olvida, el guante recortado apretando las riendas, buscando sensación donde el cuerpo roba control. Por lo tanto, la urgencia se vuelve un silencio compartido. La reliquia aparece como aparece la disciplina, no como poesía,
sino como herramienta. Una madera alzada no detiene una lanza, pero puede detener el temblor en una mano. Puede convertir miedo en fila y fila en decisión. La boca se seca. Una oración susurrada se vuelve control de la respiración. El cuero cruje mientras los caballeros se acomodan en la silla y preparan el cuerpo para el impacto. El simbolismo no detiene a la caballería. Lo que hace es algo más útil. Endurece a una fuerza pequeña en una sola voluntad. Y esa voluntad tiene una forma brutalmente simple. Atacar a un ejército plenamente formado es morir. Dudar es regalar el premio. Retirarse es invitar la persecución hacia el corazón del reino. La legitimidad del rey no es abstracta. Está pegada a la imagen de él moviéndose, mandando, atreviéndose. Por lo tanto, la abertura tiene que ser real. El enemigo no está listo. Aquí es donde los números dejan de significar lo que prometen. Un ejército enorme aterra cuando es un solo cuerpo. Un ejército enorme aterra menos cuando son piezas llegando en tiempos distintos. Las fuerzas de Saladino han sido esparcidas para saqueo y movimiento. Unidades y contingentes se deslizan por el campo, algunos cerca del mando, otros lo bastante lejos como para que ni el mensajero perfecto comprima la distancia. Y la distancia es un arma que no puedes recuperar una vez que la gastaste. Por lo tanto, lo imposible empieza a volverse posible durante un intervalo estrechísimo. Basta una admisión y no más. El alfiler exacto del primer choque se discute en las fuentes, pero la forma del evento es nítida. La fuerza de Balduino llega antes de que el ejército disperso pueda consolidarse. Encuentra un centro que todavía está convirtiéndose en centro. Lo ves en lo que hay alrededor. Estandartes a medias, tiendas, animales de carga, rutina que solo parece rutina mientras no hay enemigo. Hombres convirtiendo botín en fardos, armas que no están todas en manos, caballos sin montar, un grito, un cuerno, un bulto que cae y se abre, derramando tela y metal sobre el suelo como si el campamento vomitara su propia confianza. Un ejército no se pone listo al instante. Por lo tanto, el tiempo se vuelve el factor decisivo. La advertencia llega tarde. Y no llega como idea, llega como cuerpo. Un jinete entra al galope entre tiendas, barro hasta la rodilla del caballo, ojos desorbitados, tropieza con una cuerda, casi cae, grita una palabra que nadie quiere oír. El rey, no una fuerza, no una patrulla, el rey. Y por un segundo, el campamento responde como responden los lugares que se creían a salvo, con incredulidad, luego con prisa, luego con desorden. Saladino no es una caricatura de arrogancia, opera con información que parecía fiable, el rey contenido, el reino delgado, la incursión avanzando. La postura dispersa nace de esa suposición. Cuando la realidad la rompe, la ruptura no es solo un mensaje tarde, es una decisión tarde, reunir, formar, mandar, todo comprimido en el mismo minuto. Por lo tanto, el movimiento del rey se vuelve un golpe, y lo oficial y lo real empiezan a separarse como dos capas de la misma fotografía. En una, milagro y favor divino. En la otra, mecánica pura, sorpresa, dispersión, error de lectura, tiempo triturado. La mecánica no enfría el momento, lo vuelve más cruel. Demuestra que el mundo puede cambiar de dueño por un intervalo. El microdetalle vuelve esa crueldad física. Espuma en la boca de un caballo alrededor del bocado. Un visor empañado por respiración rápida. Una correa que se rompe y se ata con manos temblorosas. Una orden tragada por el viento. Un estandarte que baja y vuelve a alzarse. Un hombre que muerde hierro para que la mandíbula no le castañee. Por lo tanto, el miedo se vuelve músculo. A escala macro, las apuestas se cristalizan. Esto ya no es incursión contra incursión. Es Jerusalén medida en horas. Si Balduino falla, no hay segunda línea esperando. Las fuerzas del norte no pueden aparecer aquí. La leva está incompleta. Una derrota se derrama hacia política, moral, alianzas, obediencia. Y Saladino también mira el borde de su propia catástrofe, perder el control de una campaña que debía ser segura. El invasor que vino a saquear ahora debe pelear mientras reúne. El defensor que debía estar atrapado ahora elige el contacto. Una fuerza dispersa intenta volverse un puño, mientras una fuerza menor
Intenta clavar un golpe limpio antes de que el puño se forme. Ese golpe no puede esperar, o cae ahora, o Jerusalén es el siguiente paso. La carga deja de ser plan, se vuelve destino. La fuerza de Balduino ha llegado al punto en que retirarse ya no es salida limpia, es derrumbe. El centro de Saladino todavía está intentando convertirse en centro, y intentar no es estar listo. Por lo tanto, todo cuelga de un intervalo estrechísimo, cuando el gigante no está junto. A escala macro, Jerusalén deja de ser sombra y se vuelve cuenta regresiva. Si Balduino falla aquí, no hay repliegue ordenado, no hay reserva detrás de una cresta. La mano de obra del reino ya es escasa, las fuerzas ya están partidas, el norte ya consume energía, y la autoridad del rey no es un símbolo abstracto, es un recurso militar. Si el rey es visto fracasando a cielo abierto, atrapado, disperso, retrocediendo, la cohesión se rompe con él. Por lo tanto, la batalla no solo decide un choque, decide si el reino sigue siendo un nosotros. A escala micro, la crisis se siente antes de entenderse. Un guantelete resbala por sudor dentro del cuero. El asta de una lanza vibra con la zancada del caballo. El aliento se vuelve caliente detrás del yelmo. Una correa muerde el hombro a través de la malla. No lo bastante para detener el movimiento, sí lo bastante para recordarte que esto es real. En el centro, el detalle que ya es amenaza. El guante recortado apretando las riendas como si el control pudiera comprarse con fuerza. La colisión llega con una verdad que suena imposible solo porque es física. El enemigo está presente, pero no está listo. Hombres agrupados alrededor de cargas, caballos sin montar, jefes intentando armar bloques mientras mensajeros cortan el polvo con urgencia. El ritmo de campamento aún suena, y de pronto se rompe, y ahí cae el segundo exacto. Un cuerno suena tarde, áspero, como si alguien lo hubiera recordado de golpe. Un estandarte chasquea y gira en el viento. Por un instante parece una señal de reunión, y en ese instante se interpreta al revés. Algunos corren hacia él, otros se apartan creyendo que es la zona segura. Una orden sale a gritos, «Formad», y el viento la traga justo cuando debería partir la confusión en dos. La palabra llega rota y la ruptura se vuelve contagio. Por lo tanto, los primeros segundos importan más que los números totales. Los hombres de Balduino no se estrellan contra un muro, se estrellan contra un centro a medio formar, a medio comprender si esto es amenaza real o incursión desesperada. Una hueste enorme tiene masa. La masa sin alineación es torpe. Una fuerza pequeña tiene fragilidad. La fragilidad con alineación puede volverse un golpe concentrado. Nadie piensa en gloria, piensan en impacto. Este es el borde del fondo. Si la carga se atasca, todo colapsa. Una fuerza pequeña no puede intercambiar golpes, no puede absorber contrapresión, solo puede ganar convirtiendo el centro enemigo en caos lo bastante rápido como para que el tamaño no alcance a cerrarse. Por lo tanto, no hay segunda línea, solo un primer golpe que debe hacer el trabajo de tres. La dispersión del invasor muestra su peor cara. Algunas partes están demasiado lejos para importar a tiempo. Otras oyen la alarma y cabalgan hacia ella, pero cabalgan hacia una batalla que ya cambió de forma. Los que llegan tarde no entran en una formación estable, entran en polvo, gritos y rutas que se obstruyen. La ventaja del ejército enorme llega en fragmentos, no como ola. Del lado defensor, la pregunta no es ¿van a ganar?, sino ¿van a sobrevivir los próximos 30 segundos? Una bota resbala en el estribo. La correa del escudo muerde la muñeca. El visor estrecha la visión a un túnel. Una oración no es lírica, es mecánica, para que el aliento no se rompa. Y el rey sigue siendo visible. Eso lo vuelve peligro y lo vuelve objetivo. Del lado invasor, la crisis se vuelve control. Un mando disperso solo puede salvarse si consigue volverse un puño antes de que el centro termine de girar. Pero los segundos no se quedan abiertos. Cuando el centro gira, el tamaño se vuelve desventaja. Una multitud grande en miedo súbito es más difícil de dirigir que una línea pequeña y disciplinada.
El campo se llena de movimiento no coordinado, órdenes que chocan, hombres que corren hacia una seguridad que no existe. La batalla se transforma en una prueba de rutas de escape, y lo peor es lo que viene después, perseguir a un ejército que todavía puede recomponerse. La victoria suena a metal y gritos, hasta que el silencio vuelve a contar. El polvo se asienta en las costuras de la armadura. Los caballos echan vapor por las fosas abiertas. Las manos tiemblan cuando la adrenalina entiende, por fin, que ya no tiene trabajo. El campo deja de ser geometría y se vuelve paisaje. Cargas caídas, órdenes rotas, reagrupamientos torpes. Por lo tanto, la primera resaca no es celebración, es inventario. ¿Quién sigue montado? ¿Quién sigue moviéndose? ¿Quién todavía puede obedecer? La versión oficial nace casi en el acto, aunque nadie la nombre así todavía. Se levanta la reliquia. Se canta una misa de campaña con gargantas secas. Un estandarte se planta donde hace un momento solo había polvo y gritos. El rey aparece, visible, vivo, y esa imagen vale más que cualquier cifra. Un reino pequeño necesita que la supervivencia parezca merecida, no solo posible. Pero el campo de batalla no fue una homilía, fue sincronía, mala lectura y dispersión. En lo micro, el milagro se siente como agotamiento. Un caballero se limpia el grano de los labios y escupe saliva color barro. Una correa se afloja con dedos que de pronto están torpes. Alguien revisa el costado de un caballo con una palma que aprieta demasiado fuerte. No por crueldad, sino porque el cuerpo aún no volvió a la normalidad. Una oración sale por costumbre, no por espectáculo. Por lo tanto, la textura de la victoria no son fuegos artificiales, es alivio, que todavía no se atreve a confiar en sí mismo. En lo macro, el liderazgo entiende el problema de inmediato. Una victoria decisiva puede ser un espejismo estratégico, si te convence de que la amenaza ya se fue. Saladino se retira en este momento, pero no desaparece. Sigue mandando, sigue aprendiendo. Sigue ahí, al otro lado del polvo, como una sombra que no se quita con un canto. Por lo tanto, el peligro cambia de ¿sobrevivimos hoy? ¿A confundiremos hoy con para siempre? Los números entran como martillo en la memoria pública. Un puñado contra un océano funciona porque suena a certeza. Basta una mención fuerte y no más. Las cifras exactas fluctúan según quién cuenta y por qué. Lo seguro es lo esencial. Estaban abrumadoramente superados, y aún así, el golpe cayó en el intervalo correcto. La narrativa oficial elige símbolos con precisión. Una reliquia alzada, un santo, un rey arrodillado. Imágenes que hacen dos trabajos a la vez. Pegan el miedo a una historia repetible y pegan una lección política al resultado. En las semanas siguientes, esa lección se vuelve acción. Cartas selladas, juramentos renovados, donaciones, un oficio solemne, una conmemoración que fija el evento en la piedra y en la memoria. Los nobles que ayer discutían prioridades hoy aparecen juntos, al menos en público, porque la unidad también es teatro de supervivencia, y ese teatro tiene cicatrices, porque la conmemoración simplifica, convierte mecánica en destino, convierte una ventana estrecha en siempre fue así. Es útil para gobernar y peligrosa para entender. Un instante no es una estrategia, esa es la resaca fría. Puedes hacer algo extraordinario y aún así perder la guerra larga. El reino lo aprenderá. Esta victoria no detiene la década. Montgisard, donde quiera que haya sido exactamente el punto de contacto, queda como el día en que el invasor pagó la complacencia, y también como recordatorio de que la complacencia vuelve. Al público hay que dejarle sostener las dos capas sin que se tapen. La espiritual, el lenguaje con el que la gente pudo sobrevivir emocionalmente. La mecánica, el cómo crudo que permite que el mundo cambie de dueño por un intervalo. El narrador no puede mentir, no hay dron. No hay GPS, hay forma, no alfiler. Un golpe concentrado cuando el gigante estaba separado, y un gigante que no alcanzó a juntarse a tiempo. Y aún así, eso no cierra la historia, la abre, porque ahora viene la pregunta que muerde. Si la victoria fue una ventana, ¿cuántos minutos tarda en cerrarse antes de que alguien, al otro lado,
aprenda a no dejarla abierta jamás. La historia se cuenta como un milagro con números limpios, pero el shock verdadero es más frío. Un ejército vasto puede volverse vulnerable durante un intervalo brevísimo. Un rey adolescente puede estar demasiado enfermo para sentir sus propias manos, y aún así, lo bastante lúcido para ver una ventana en la confianza del enemigo. Por lo tanto, la pregunta que sobrevive no es cómo los pocos vencieron a los muchos, sino quién detecta la complacencia antes de que se vuelva costumbre. La cuenta regresiva arranca con una invasión que se comporta como si ya hubiera triunfado. Saladino entra desde el sur con una fuerza lo bastante grande como para aplastar defensas locales a campo abierto, pero el inicio no es asedio ordenado, es movimiento, presión y saqueo. El reino se mide en reflejos. Si puede concentrarse más rápido de lo que el miedo se expande. El mapa se llena de advertencias, aldeas vacías, caminos atascados, humo subiendo desde puntos lo bastante cercanos para verse y lo bastante lejanos para sentirse impotente. En lo micro, la guerra llega como sonidos pequeños. Una barra de puerta cae con golpe sordo. Un bulto arrastrado sobre piedra chirría en la noche. Un caballo patea en un patio estrecho oliendo humo que no es de cocina. Invasión. Se vuelve sensación antes de volverse palabra. Balduino se mueve a Ascalón con una escolta pequeña. Las crónicas dan cifras, pero lo estable es el peligro. Está adelantado, bajo amenaza, con fuerza limitada y con la carga psicológica de ser el rey. Su posición no es audaz, es expuesta. El punto de no retorno llega sin teatro. Esperar arriesga quedar sellado. Retirarse al norte arriesga abrir el camino a Jerusalén. Jerusalén no se defiende con reputación, se defiende con tiempo y concentración. Por lo tanto, ordena levas de emergencia y convoca a los templarios desde Gaza. La orden viaja como papel y aliento. Un mensajero cabalga con polvo entre los dientes. Un sello cede con un crujido suave. Un comandante lee sin expresión. Y alrededor, los hombres entienden sin necesidad de discurso. La defensa del reino empieza a ensamblarse por urgencia, no por preparación. La campaña invasora se dispersa para saquear. Ramla, Lida y otros nombres entran en la historia como prueba de penetración, y ahí vive la grieta. La dispersión también es una debilidad estructural. Partidas de botín no están colocadas para recibir un golpe concentrado. Unidades separadas por distancia no llegan como un solo cuerpo. Por lo tanto, por un breve periodo, el ejército enorme es muchas piezas que no pueden golpear juntas. Aquí solo hay una verdad sólida, forma, no alfiler. El punto exacto se vuelve bruma en la tradición, pero la forma es nítida. El defensor llega antes de que el invasor termine de juntarse. Balduino rompe el cerco. No es romántico, es forzado. Quedarse arriesga aislamiento. Retirarse arriesga invitar la persecución al corazón del reino. Por lo tanto, cabalga hacia el enlace y hacia el único tipo de batalla que puede permitirse. Un golpe rápido contra un centro desorganizado. Ese trayecto no son discursos, son correas y dolor. El cuero cruje bajo cinchas apretadas. La malla muerde la clavícula con cada sacudida. Un escudero ajusta el equipo del rey con cuidado, y el cuidado no cambia lo que está en juego. Cada milla al norte es un pasillo estrecho entre exposición y supervivencia. El enlace con los templarios no parece desfile. Parece hombres cansados convergiendo con los ojos fijos en el horizonte. Agua racionada. Caballos respirando duro, órdenes breves, conteos aproximados. Estandartes importan menos que espacio y velocidad. Por lo tanto, la fuerza imposiblemente pequeña se vuelve en el momento una sola decisión sostenida por disciplina. Las crónicas hablan de símbolo, la Veracruz alzada, el rey arrodillado. En el campo, lo que importa es lo que produce, cohesión. La garganta se seca, una oración se vuelve ritmo de respiración, rodillas apretadas en la silla, silencio que se vuelve voluntad. Y entonces aparece el hallazgo que rompe la lógica. El enemigo no está formado. Un gigante aterra cuando está alineado, pero alinearse toma tiempo. Hombres esparcidos por saqueo y movimiento, comandantes reuniendo bloques, mensajeros intentando comprimir distancia, unidades demasiado lejos para importar en los primeros minutos. Por lo tanto, el ejército enorme
está presente sin estar listo. En lo micro, el orden falla por fragmentos. Alguien todavía ajusta equipo, otro todavía trae un caballo, otra carga todavía se ata, un grito sale y no llega, el polvo vuelve mentira a la distancia, y el instante se clava, un cuerno suena tarde, un estandarte gira en el viento y por un segundo se lee mal. Unos corren hacia él creyendo que es reunión, otros se apartan pensando que es trampa. Una orden sale a gritos y el viento la traga justo cuando debía partir el pánico. Ese segundo no dura, ese segundo decide. No hay coreografía segura, solo mecánica. Golpe concentrado contra centro a medio formar, convertir tamaño en confusión antes de que el tamaño se vuelva control. Por lo tanto, la pelea es cohesión contra masa. La crisis es inmediata. Si la carga se atasca, la fuerza pequeña no tiene segunda línea. No puede intercambiar golpes. No puede absorber contragolpe. No puede retroceder hacia reservas que no existen. La victoria debe ocurrir rápido, o no ocurre. Del lado invasor, el desastre es control. Un ejército disperso todavía puede ganar si se junta con suficiente rapidez. Aquí los fragmentos llegan a la confusión, no a una línea. El mando gasta los primeros momentos intentando recomponer coherencia bajo presión. Por lo tanto, el tamaño, la ventaja de la campaña, se vuelve desventaja cuando no puede ser dirigido. Luego viene la ruptura. La retirada se vuelve polvo, gritos, rutas obstruidas. Lo seguro no es un porcentaje, es el hecho decisivo de cohesión perdida y retroceso en desorden. Del lado defensor, la victoria todavía sabe a barro. Un caballero baja el escudo y recién entonces nota cuánto le tiemblan las manos. El costado de un caballo brilla de sudor. Una oración sale sin triunfo, como liberación de un aliento retenido. La versión oficial prende rápido. Misa, conmemoración, memoria pública, útil para gobernar, útil para unir, pero la explicación fría se queda al lado, sin adornos, un segundo exacto en que el gigante no estaba junto, y un segundo exacto en que la fuerza pequeña sí. La década, sin embargo, no se detiene. La guerra mayor vuelve a girar. 1187 traerá catástrofe. Por lo tanto, Montgisard no es un final. Es un disparo de advertencia, reflexión final. La victoria rompe la lógica solo si tratas la guerra como números. Tiene sentido si la tratas como atención, sincronía y suposición humana. Un enemigo afuera es peligroso. El enemigo dentro de tus fronteras, muchas veces, entra porque alguien creyó que la pelea ya terminó. La complacencia abre la puerta primero